Had to smash up, pass her, natural disaster. Mama say I'm crazy, tried to take me to the pastor. That shit do not matter, those my pockets fatter. Out of space, I'm off the drugs, feel my face on sad. Had to smash up, pass her, natural disaster. Mama say I'm crazy, tried to take me to the pastor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Douglas Jonelis García Cruz. Soy estudiante de la Universidad San Miguel Arcángel. Soy del campus de Mapala Valle y vengo a hacer un video expositivo de los tipos de datos. ¿Por qué los tipos de datos son fundamentales para la programación y cómo afectan la forma en que se almacenan y procesan la información en un programa? Bueno, los tipos de datos son fundamentales en programación porque determinan, representan y almacenan la información en un programa. Son esenciales para definir la naturaleza de los datos, controlar el uso de la memoria, permitir operaciones, validar los valores y mejorar la legibilidad del código. Elegir los tipos de datos adecuados es crucial para la eficiencia y la claridad del programa. En un resumen, son las bases que sustentan la programación y la gestión de datos. A continuación se les representan algunos tipos de datos comunes. Tenemos los enteros, que los representamos como int. Estos representan los números enteros, positivos o negativos y no decimales. Ejemplos de los enteros tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el negativo 5, el negativo 6, el negativo 8. Tenemos los puntos flotantes que los representamos por float, ya sean los números decimales con el punto flotante, ya son los que son decimales, que decimos naturalmente. Son los 3.14, negativo 0.16, negativo 20.5 y un sinfín de negativos con el punto y un sinfín de positivos con el punto también, que son decimales. También tenemos la cadena de caracteres, los strings. Representan secuencias de caracteres como texto. Por ejemplo, hola mundo es una cadena de caracteres. Vamos a los booleanos bool, que estos representan los valores lógicos, es decir, verdadero, true o falso, false. Se utilizan en expresiones condicionales, por ejemplo, una expresión if se puede evaluar sin una condición, es true o false. Tenemos las listas. Representan una colección ordenada de elementos. Los elementos pueden ser diferentes tipos de datos, por ejemplo, una lista de números, 1, 2, 3, 4, 5 y sin fin también de números. O una lista de cadenas como manzana, mango, cereza, también otro sinfín de frutas. También tenemos los tuplas, son similares a la lista, pero estos son inmutables, lo que significa que no se pueden modificar una vez creada. Por ejemplo, un tupla de coordenadas 3, 4, no se puede editar. Tenemos los diccionarios, estos representan una colección de pares, claves, valor. Cada elemento tiene una clave que se utiliza para acceder a su valor asociado. Por ejemplo, nombre Juan, edad 30. A continuación se representan algunos tipos de datos comunes. Tenemos los bits y bitsarrat. Se utilizan para representar datos binarios como archivos o información codificada. Los objetos personalizados. En muchos lenguajes de programación puedes crear tu propio tipo de dato definido por el usuario mediante clases y estructuras. La elección de tipos de datos adecuados depende de la información que se necesita almacenar o manipular en un programa. Cada tipo de dato tiene sus propias características y se utilizan en función de los requisitos del programa y a las operaciones que se deben realizar. Individual char. En muchos lenguajes de programación un char se utiliza para representar un único carácter, ya sea como 1 o A. Los caracteres se utilizan en la manipulación de cadenas de textos y en situaciones donde es necesario trabajar con caracteres individuales. Tenemos los números enteros de diferentes tamaños. Además de los enteros estándar int, algunos lenguajes de programación ofrecen tipos de datos enteros de diferentes tamaños, como short, long, e incluso tipos de signos, un signet, que no admiten números negativos.
Tenemos los números en coma flotantes de precisión doble, DUL. Los números en coma flotante de precisión doble son más precisos que los números flotantes estándar, float. Se utilizan cuando se necesita una mayor precisión en cálculos numéricos. En coma flotante de precisión extendidas, long DUL. Algunos de los lenguajes de programación proporcionan un tipo de datos long DUL que ofrecen una mayor precisión que DUL. Esto es útil en cálculos científicos y en matemáticos de alta precisión. Fecha y hora. Algunos lenguajes de programación tienen tipos de datos específicos para representar la fecha y la hora. Esto facilita la manipulación de datos temporales y el cálculo de diferencias entre fechas. Tipos de datos enumerados enum. Un tipo de dato enum permite definir un conjunto de valores constantes con nombres descriptivos. Por ejemplo, puedes definir en enum para los días de la semana como valores como lunes, martes, miércoles, etc. Tipos de datos nulos, null o nil. En algunos lenguajes de programación tienen un tipo de datos especial para representar la ausencia del valor. Esto se utiliza comúnmente en programación para indicar que una variable no tiene valor válido. De datos genéricos. En algunos lenguajes de programación avanzados como C++ o Java, se puede definir todo tipo de datos genéricos que permite la creación de estructuras de datos y algoritmos reutilizables sin conocer el tipo de dato específico de antemano. Tipos de datos compuestos. Además de la lista y el tuplas, existen otros tipos de datos compuestos como matrices multidimensionales, registro struct y clases que permiten organizar datos de manera más compleja y estructurada. También tenemos los tipos de datos de puntero. En lenguaje C++ y en C se puede utilizar punteros para almacenar direcciones de memoria. Esto permite el acceso y la manipulación directa de datos en memoria, pero también puede ser fuente de errores si no se maneja correctamente. La elección del tipo de datos adecuado dependerá de la necesidad específica de tu programa y del lenguaje de programación que estés utilizando. Cada tipo de datos tiene sus propias características, limitaciones y sus ventajas, que es importante seleccionar el tipo correcto para cada situación. Bueno, licenciado, esto fue lo que fue mi video expositivo. Muchas gracias y feliz día.